necesitamos un cambio. En esta sociedad del conocimiento necesitamos que este cambio sea real. No un cambio en profundidad baja o un cambio en extensión baja, no, un cambio transformacional. Un cambio que nos tiene que llevar a esas 4 transformaciones que, si somos capaces de que se produzcan simultáneamente, la innovación se dará en el colegio. Currículum, metodologías, evaluación, primera transformación. Rol del profesor y alumno cuando cambia el currículum y la metodología y la evaluación, el rol seguro que cambia. Y una organización donde el horario es distinto, las materias son distintas y unos espacios arquitectónicos que no condicionen para nada la metodología. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El currículum, un currículum basado en competencias, un currículum donde necesitamos que una materia, como las matemáticas, se trabaje con inteligencias múltiples. Y proyectos de comprensión, proyectos interdisciplinares, PBLs, aprendizaje basado en problemas, y unos proyectos donde, contextualizados, necesitamos que materias como sociales, religión o ética, en cuarto de la ESO, o bien física y química, biología, plástica, tecnología o matemáticas, se puedan generar proyectos conjuntos, proyectos que van desde 2 a 3 a 6 semanas como máximo. Pero también podemos hacer que estos proyectos interdisciplinares se den en la primaria, ¿por qué no en quinto, en sexto, en tercero y cuarto también, y en primero y segundo? Podemos tener una mañana, un lunes, donde todo el trabajo sea sobre proyectos humanísticos, o quizá un jueves donde todo el trabajo sea científico. Pero recordemos que la infantil ya son todas estas inteligencias múltiples en acción, y recordemos que la infantil ya es toda interdisciplinar. Un aprendizaje dentro del currículum bilingüe. Estamos dentro de un marco europeo, pero también dentro de un mundo global cada vez más. Catalán, castellano, inglés, alemán, francés, para poder tener alumnos internacionales, alumnos que sepan aceptar todo tipo de raza, lengua y nación. Tenemos un currículum nuevo y hay que pensar en este currículum nuevo dentro del espacio europeo. Un currículum de emprendedores sociales que sepan detectar muy bien cuáles son las necesidades y que sepan ver qué producto pueden hacer o pueden generar o pueden diseñar para dar respuesta a estas necesidades. Un currículum donde el huerto escolar, donde el ser capaces de trabajar la tierra y esperar que todo vaya creciendo, les da al alumno un crecimiento distinto. Un programa mentor donde pueden ya entrar dentro del mundo profesional, del cambio profesional. Y también un programa donde la ciudad se convierta en currículum, es decir, donde la ciudad podamos aprender tanto de la ciudad que no necesitamos para nada el llevar apuntes o no necesitamos para nada el llevar un libro porque es los mismos monumentos que nos van a hablar. Aprendizaje y servicio, una nueva metodología donde el alumno se siente capaz de ayudar a otros, donde el alumno sabe que todo aquello que día a día va aprendiendo va a ser para ponerlo al servicio de los demás. Y en este currículum también podemos perfectamente generar workshops que son 3 días donde los alumnos pueden elegir entre varios temas, varias materias, varios inventos, el realizar 3 días una misma cosa. Un currículum nuevo que nos trae una metodología también nueva. Una metodología, como bien sabemos, centrada en el alumno, donde queremos conseguir que el alumno sea autónomo y donde queremos que realmente el alumno sea protagonista de su aprendizaje. No lo podemos hacer sin Johnson & Johnson, sin estos hermanos que han publicado tanto sobre el trabajo cooperativo, y no lo podemos hacer tampoco sin tener una serie de rutinas y destrezas de pensamiento. Visible Thinking, Thinking Skills, es decir, un aprendizaje donde los alumnos sepan con estas destrezas de pensamiento pensar. No es tan fácil pensar, a veces nos imaginamos que sí, pero el alumno necesita tener unas plantillas, unos organizadores gráficos que le hagan cada vez más fácil ese pensamiento crítico y creativo. Digo fácil, pero quizá no es la palabra más adecuada, donde lo hagan más profundo el pensamiento. Como hemos dicho antes, una metodología de aprendizaje basado en problemas
Es una metodología donde el alumno piensa qué es lo que sabe sobre este tema, qué es lo que necesita saber, cómo necesita investigar. Lo importante no es saber cómo un ascensor sube o baja, sino lo importante es saber qué ocurre cuando este ascensor ni sube ni baja. Proyectos inteligentes, proyectos competenciales, proyectos de comprensión, proyectos de investigación, ese método científico que estimula al alumno, que le genera una conversación dentro de él y que descubre, hace el gran descubrimiento de comprender el por qué, pues hasta las hojas son verdes. Método del caso y, cómo no, hablar de las TIC o las TAC, que son esas herramientas que ahora hemos puesto en nuestros colegios, que tienen que ayudar a un trabajo colaborativo y realmente a gestionar el conocimiento, a generar conocimiento. Y ahí va a cambiar la evaluación, ¿cómo no? ¿Cómo no va a cambiar esa evaluación? ¿Qué miedo tenemos a esa evaluación? Evaluación para el aprendizaje, con unos indicadores, unas rúbricas, evaluación para un seguimiento y una reflexión del alumno. El portfolio creo que es la estrella de esa evaluación de seguimiento y de reflexión. Tenemos diarios reflexivos, registros de observación, tenemos tantas cosas para poder observar al alumno y ver que va hacia adelante, y actividades con inteligencias múltiples, actividades que van a ayudar mucho al alumno a conocerse, a conocer cuáles son sus fortalezas y a conocer también qué es lo que puede realizar y cómo lo debe realizar. Ya vemos que una transformación como currículum, metodología y aprendizaje, y evaluación, si solo empezásemos por una transformación, ya sería válido, porque veremos que las otras caen por sí mismas. Rol del profesor, nuevas competencias para ese profesor, esas competencias que Perrenot nos nombra y Elena Cano ha publicado. Un profesor que es ese entrenador, que es ese Sherpa que acompaña siempre al alumno para que tenga éxito y pueda alcanzar la cima. Un portfolio también docente donde el profesor va registrando y va guardando todo lo que son sus aciertos, y tampoco podemos dejar lo que es la masterclass. No podemos dejar que el alumno sepa escuchar, sepa atender y sepa pensar mientras otra persona es capaz de comunicarle un contenido. Tutorías, como no, tutorías donde se establecen planes de mejora para el alumno, grupos de investigación y, como bien sabemos, aprendizaje para toda la vida. Rol del profesor, rol del alumno. El alumno tiene que ser capaz de pensar, el alumno tiene que ser capaz de hablar y el alumno tiene que ser capaz de hacer. De lo nocional a lo práctico, de hablar a hacer. Eso es lo que lleva a un alumno que las competencias anteriores de leer, escribir y contar hoy no son suficientes. Hay que explorar, investigar, hay que expresar y hay que saberlo también decir. Comunicar el conocimiento aprendido, explicar lo averiguado y sobre todo ser capaz de disfrutar con ese aprendizaje. Quizá cuando el alumno es protagonista de su aprendizaje es cuando más disfruta y es cuanto más está convencido de aquello que quiere decir. Hacer productivo el aprendizaje para poder generar también errores nuevos, ¿por qué no decirlo así? Y un trabajo cooperativo donde el alumno se supere cada vez más a él mismo. Si no contamos con el alumno, el profesor no puede hacer nada. El currículum tampoco, la metodología diría que menos, y la evaluación siempre será una evaluación de fracaso. Pero vaya reto que es para el centro esta tercera transformación. Una transformación donde necesitamos una organización nueva. Hemos generado una revolución industrial con primero A, primero B, primero C, o segundo A, segundo B. Necesitamos un centro donde los grupos flexibles, tanto por edades como por proyectos, donde se pueda estar una semana fuera y aprender fuera con mentores, donde haya también plataformas e-learning tipo Moodle, donde se atienda a la diversidad del alumno. Una organización que verdaderamente haga que el alumno sea el mismo, una organización donde nos planteemos cómo personalizar ese currículum. Una organización donde el alumno sea para nosotros
siempre el centro, partiendo de lo que sabe el alumno y yendo hacia todo lo que el alumno puede ir aprendiendo. Y una organización donde los profesores puedan ser personas inteligentes, puedan desarrollar todo aquello que tienen, puedan investigar y puedan organizarse pues en departamentos, en ciclos, en materias de aula, en todo aquello que les pueda ser pues mucho más fácil. La organización es una de las piedras de toque de los equipos directivos. Sin una buena organización no podremos ir hacia adelante. Y cómo no, la arquitectura. El alumno, en según qué marcos arquitectónicos entra, en según qué diseño entra, actúa de otra manera. Toda aula tiene que tener un espacio cueva, que es un espacio de reflexión, tiene que tener un espacio fuente, que es un espacio para compartir, y tiene que tener un espacio fuego de campamento, que es el poder escuchar al experto. Una arquitectura flexible, modular, un espacio único multifuncional, un espacio interconectado. Hoy el ordenador hace que podamos salir de las aulas, y un espacio donde la radio, el vídeo, la televisión hace que el alumno pueda transmitir mucho más sus conocimientos, comunicarlos mejor y pueda también adquirirlos. 4 transformaciones importantes: currículum, metodología y evaluación, rol del alumno, rol del profesor, una buena organización y un buen espacio arquitectónico. Esto nos llevará, como no, a implantarlo. Seamos valientes, hagámoslo.